2 de Lógica 1. Mi tema es ¿qué es el concepto? El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple obtención de las cualidades esenciales de los objetivos. Por ejemplo, la palabra concepto viene siendo la definición de cualquier palabra. Les diré la definición de autoestima. Es el valor que la persona tiene y las cualidades en la forma de pensar a bien para él mismo. Hola, mi tema es el origen de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción, la abstracción y la generalización o conceptualización. Una de las fases es percepción. Consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. Abstracción consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. Generalización consiste en formar clases a partir de relación y argumentar las características comunes. El concepto capta lo que no hace las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que pertenecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otros. El concepto no se refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto sin denotar su individualidad. Los representantes de su generalidad me distingue de atributos esenciales. Características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituyen el contenido y permiten la comprensión de cada concepto con lo que distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas. Las notas o características esenciales sin las cuales no podemos pensar en el concepto. Las notas o características accidentales que pueden existir pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. A mí me tocó el tema 2.3, las propiedades del concepto. La persona se define por varios conceptos, que es ayudar a las demás personas promoviendo los siguientes valores. ¿Qué es ser solidario? Entender a los demás y ser comprensivo. También está el valor de la honestidad, que es ser sincero y honesto con la persona que te diriges. La bondad es otro valor importante, que es factor para ayudar a las personas a lo que se refiere, que es ser bueno. La amabilidad, como la misma palabra lo dice, es tratar con respeto hacia la persona. Y por último, vendría siendo el valor de la nobleza, que es ser frecuente con la persona en insistir en ayudar en algún problema. Otro tema vendría siendo la comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Amigos, yo vengo a platicar sobre la materia lógica y vengo a compartir esta información. Los géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llama predicables, a que los conceptos sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los tres primeros suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Aquí les voy a compartir unas características de las esenciales predicables. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia
o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es el concepto cuya nota esencial distinga las especies de un mismo género. Aquí yo vengo a darles un ejemplo sobre qué es el género, qué es especies y qué es diferencia específica. El género, un ejemplo puede ser un mueble. Las especies, viene respecto al género, que es un ropero, una cama o una silla. Y las diferencias específicas que sirven estas especies. Por ejemplo, el ropero, una especie diferente, viene siendo que sirve para guardar ropa, una cama para poder dormir y la silla para poder sentarnos. Los predicables no esenciales, propiedad o lo propio, es un concepto que al ser predicable es un sujeto, alude a una nota para que éste es exclusiva, aunque no sean constitutivo esencial. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero no puede darse en el caso que sea permanente. Yo también les vengo a dar otro ejemplo, que es qué viene siendo un género y qué son sus conceptos. El género puede ser cereales y sus conceptos pueden ser maíz, cebada, arroz.